Bienvenido a Crece Sabio, donde hoy te llevaremos a un viaje que podría cambiar tu perspectiva sobre el cansancio y el bienestar para siempre. ¿Te has sentido alguna vez exhausto, incluso después de haber descansado? Muchos piensan que más horas de sueño o una taza extra de café resolverán el problema, pero ¿y si te dijera que lo que sabes sobre el cansancio podría estar completamente equivocado? Prepárate para descubrir una historia que desafiará lo que creías entender sobre la fatiga y te abrirá los ojos a una verdad que pocos conocen. Hoy exploraremos cómo Julián, un hombre atrapado en una niebla de agotamiento constante, encontró respuestas en un lugar inesperado, un monasterio budista en lo profundo de las montañas. Este encuentro no solo le reveló la verdadera causa de su cansancio, sino que también le proporcionó herramientas para transformar su vida de una manera que nunca imaginó. En este vídeo, aprenderás cómo esa misma sabiduría ancestral puede aplicarse en tu día a día, ayudándote a liberarte de esa fatiga que parece no tener fin. Descubrirás cómo el peso que llevamos no siempre es físico, sino emocional y mental, y cómo pequeñas acciones conscientes pueden traer de vuelta la energía, la claridad y la paz interior. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el primer paso hacia una vida más ligera, energizante y plena. Comencemos. El consejo de un viejo amigo. A veces, las respuestas más profundas llegan en los momentos de mayor desesperación. Para Julián, ese momento llegó cuando recordó una conversación que había tenido años atrás con Samuel, un viejo amigo que había dejado atrás la agitada vida de la ciudad para buscar serenidad en un monasterio budista en las montañas del Tíbet. Samuel hablaba de enseñanzas ancestrales que le habían cambiado la vida, palabras que en su momento Julián había desestimado como simples reflexiones espirituales. Pero ahora, atrapado en un ciclo interminable de cansancio y vacío, esas palabras regresaron como un eco, ofreciendo una posibilidad de alivio. La llamada a Samuel no fue solo un acto de conexión, sino el primer paso hacia un camino que Julián aún no comprendía del todo. La voz serena de Samuel, cargada de una calma que contrastaba con el caos interno de Julián, encendió una chispa de esperanza. Lo que sientes no es solo físico, es un reflejo de tu mente, le dijo Samuel. Ese momento marcó el inicio de un viaje que lo llevaría a explorar no solo los paisajes majestuosos del Tíbet, sino los rincones más profundos de su propia psique. El significado oculto del cansancio. El cansancio que Julián sentía no era solo el resultado de noches de insomnio o largas jornadas de trabajo. Samuel le explicó que este agotamiento tenía raíces más profundas, era el resultado de años de acumular tensiones emocionales, de apegos y deseos insatisfechos que lo drenaban lentamente. El cansancio no es el enemigo, sino un maestro, le dijo Samuel, invitándolo a cambiar su perspectiva sobre lo que sentía. Este consejo fue desconcertante para Julián, quien había pasado su vida buscando soluciones externas para problemas internos. Para él, el cansancio era una barrera, algo que debía superar. Pero Samuel le mostró que, al observar este agotamiento desde otro ángulo, podía descubrir valiosas lecciones sobre sí mismo. Era un indicador de que algo en su vida necesitaba cambiar, una señal de que estaba viviendo en desacuerdo con su naturaleza y con la realidad de la vida. Julián no lo entendió completamente en ese momento, pero estaba dispuesto a seguir explorando. La invitación al monasterio. El monasterio en las montañas del Tíbet no era solo un destino físico, sino un refugio espiritual, un espacio diseñado para la introspección y el autodescubrimiento. Cuando Samuel invitó a Julián a unirse a él, no lo hizo con la promesa de una solución rápida, sino con la certeza de que allí podría encontrar las herramientas para comprender y transformar su relación con el cansancio. No puedo explicarte lo que encontrarás aquí, tienes que experimentarlo por ti mismo, le dijo Samuel. La decisión de aceptar esta invitación no fue fácil para Julián. Dejar atrás su vida en la ciudad, aunque agotadora, significaba abandonar su zona de confort y enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, el deseo de alivio y la curiosidad por descubrir algo más profundo lo impulsaron a dar el salto. Esa invitación no era solo un viaje físico, sino un llamado a explorar las profundidades de su mente y alma. Un viaje hacia lo desconocido. El trayecto hacia el monasterio fue tan transformador como el destino mismo. Mientras el avión ascendía sobre las nubes, Julián sentía que cada kilómetro que lo alejaba de la ciudad era un paso hacia una nueva vida. Sin embargo, la incertidumbre lo acompañaba como una sombra. ¿Qué encontraría en ese lugar remoto? ¿Podría realmente aliviar el peso que llevaba consigo? Las horas de viaje le dieron tiempo para reflexionar sobre las palabras de Samuel y para enfrentarse a sus propios miedos. Cuando finalmente llegó al monasterio, el paisaje que lo recibió era tan impresionante como tranquilizador. Montañas cubiertas de nieve que parecían tocar el cielo, y un silencio que contrastaba profundamente con el ruido constante de la ciudad.
Julián se dio cuenta de que este viaje no solo lo alejaba de su entorno habitual, sino que lo acercaba a una parte de sí mismo que había ignorado durante años. El viaje hacia lo desconocido era, en realidad, un viaje hacia su propio ser. La calma de las montañas del Tíbet. Llegar al monasterio fue como entrar en un mundo completamente diferente, uno donde el tiempo parecía moverse a un ritmo más lento y el aire estaba impregnado de una serenidad difícil de describir. Las montañas que rodeaban el lugar eran majestuosas, cubiertas por un manto de nieve que brillaba bajo el sol. El monasterio mismo, una estructura sencilla de piedra y madera, parecía formar parte del paisaje, como si hubiera estado allí desde siempre. Julián sintió una calma inesperada al poner un pie en ese lugar, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzara a aligerarse. Samuel lo recibió con una sonrisa cálida, vestido con una túnica simple que reflejaba la humildad y el propósito de su vida actual. «Has hecho bien en venir», le dijo mientras lo guiaba por los pasillos del monasterio. Cada rincón del lugar parecía estar diseñado para fomentar la introspección. Los pasillos silenciosos, las pequeñas habitaciones austeras y los jardines donde el sonido del viento era la única música. Por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que había encontrado un espacio donde podía simplemente ser. Primera lección: el apego. Al día siguiente, Samuel llevó a Julián a un pequeño templo dentro del monasterio, un espacio sagrado donde la luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas, bañando el lugar con un resplandor dorado. Allí, Julián recibió su primera lección: el apego. Samuel comenzó explicando que, según las enseñanzas budistas, el apego es una de las principales causas del sufrimiento humano. Nos aferramos a cosas, personas e ideas, esperando que nos den felicidad o seguridad, dijo. Pero ese apego nos ata y nos impide avanzar. Julián escuchaba con atención, aunque al principio le costaba entender cómo esto podía relacionarse con su cansancio. Samuel continuó: cuando no obtenemos lo que deseamos, nos frustramos. Y cuando lo obtenemos, vivimos con el temor de perderlo. Este ciclo constante nos drena. La enseñanza resonó en Julián, quien comenzó a reflexionar sobre las cosas a las que estaba aferrado en su propia vida, su trabajo, sus ambiciones, incluso su idea de quién debía ser. Era un momento revelador, el inicio de un entendimiento más profundo sobre las raíces de su agotamiento. Reconociendo los apegos internos. A medida que las enseñanzas de Samuel se profundizaban, Julián empezó a identificar los apegos que habían moldeado su vida. Cada meditación, cada conversación con Samuel o con los otros monjes, lo empujaba a explorar su mundo interior con una honestidad que nunca antes había enfrentado. Se dio cuenta de que su agotamiento no provenía solo de las largas horas en la oficina, sino de la presión constante por cumplir con expectativas autoimpuestas. Descubrió que estaba apegado a la idea de éxito, a su miedo al fracaso y, sobre todo, a su necesidad de controlar todo lo que lo rodeaba. Este reconocimiento no fue fácil ni inmediato. Hubo momentos en los que las emociones lo abrumaban, pero también había destellos de claridad, momentos en los que comenzaba a entender que el primer paso para liberarse del cansancio era soltar esas cadenas invisibles. Al identificar sus apegos, Julián sentía que algo dentro de él empezaba a cambiar, como si un nudo se aflojara poco a poco. La transformación en el día a día. El cambio en Julián no fue inmediato ni dramático, sino gradual y constante, como el sol que lentamente disipa la niebla en la mañana. Cada día en el monasterio lo acercaba más a una forma diferente de ver la vida. Las tareas simples, como barrer el suelo o recoger leña, se convirtieron en oportunidades para practicar la atención plena. Aprendió a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, dejando que fluyeran como hojas llevadas por el viento. Al principio, su mente se rebelaba, acostumbrada al ritmo frenético de la ciudad, pero con el tiempo comenzó a encontrar paz en la simplicidad. Julián descubrió que el agotamiento que lo había consumido durante tanto tiempo no desaparecía por completo, pero su relación con él había cambiado. En lugar de verlo como un enemigo, lo aceptaba como parte de su experiencia, como un maestro que le enseñaba a soltar y a fluir con la vida. La transformación era sutil, pero real, y Julián empezaba a sentir que estaba en el camino hacia una vida más equilibrada y en paz consigo mismo. Aceptando el cansancio como un maestro. Con el tiempo, Julián comenzó a ver su cansancio bajo una nueva luz. Ya no lo percibía como un enemigo que debía derrotar, sino como un mensajero, un maestro silencioso que lo guiaba hacia una comprensión más profunda de sí mismo. En lugar de resistirse, aprendió a observarlo con curiosidad y aceptación. Durante una meditación junto al río, Samuel le dijo: «El cansancio no es el problema, Julián. Es un síntoma, una señal de que algo en tu vida necesita cambiar. No luches contra él. Aprende de él».
Estas palabras resonaron profundamente. Julián se dio cuenta de que su agotamiento no provenía solo de su estilo de vida, sino de las cargas emocionales y mentales que había acumulado. Cada vez que sentía el peso del cansancio, en lugar de frustrarse, se preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Este simple cambio de perspectiva comenzó a aliviar una parte del peso, permitiéndole encontrar un poco de paz incluso en los momentos más difíciles. Una nueva perspectiva sobre el desapego. Una tarde, mientras paseaba con Samuel por los senderos del monasterio, Julián abordó un tema que lo inquietaba. Si el desapego es la clave para encontrar paz, ¿significa eso que debo renunciar a todo lo que amo? Samuel, con su serenidad habitual, le respondió, el desapego no significa abandonar lo que amas, sino aprender a amar sin aferrarte. Se trata de estar presente y apreciar lo que tienes sin permitir que el miedo a perderlo o el deseo de controlarlo dominen tu vida. Estas palabras fueron un momento revelador para Julián. Comenzó a ver el desapego no como una renuncia, sino como una liberación, una forma de relacionarse con el mundo desde un lugar de libertad y gratitud en lugar de miedo. Esto le permitió abrir su corazón sin sentirse atrapado por sus expectativas o temores. Regresó a la ciudad con una mente renovada. El día de su partida del monasterio llegó con sentimientos encontrados. Mientras empacaba sus pertenencias, Julián sintió gratitud por las enseñanzas recibidas y cierta nostalgia por el lugar que había sido su refugio. Samuel lo despidió con palabras que resonarían en su mente durante mucho tiempo. La paz que has encontrado aquí no pertenece solo a este lugar. Es algo que llevas contigo. No importa dónde estés, siempre puedes regresar a ella. Con estas palabras como guía, Julián regresó a la ciudad. Aunque el bullicio y las demandas de su vida anterior seguían presentes, algo dentro de él había cambiado. Afrontaba los desafíos con una calma renovada, recordando las lecciones aprendidas y aplicándolas en su día a día. Cada vez que sentía que el estrés o el cansancio regresaban, volvía a su práctica de meditación y a las enseñanzas de Samuel, como un ancla que lo mantenía firme en medio del caos, compartiendo sabiduría y ayudando a otros. La transformación de Julián no pasó desapercibida. Amigos y colegas comenzaron a notar su cambio y le preguntaban qué había hecho para encontrar esa serenidad que parecía irradiar. Julián, recordando cómo Samuel lo había ayudado, decidió compartir lo que había aprendido. Hablaba con ellos sobre el desapego, la meditación y la importancia de aceptar la vida tal como es. Un día, mientras caminaba por un parque, se encontró con un antiguo compañero de trabajo que, al verlo, comentó, «Te ves diferente, como si hubieras encontrado algo que los demás no vemos». Julián sonrió y le compartió algunas de las enseñanzas que habían transformado su vida. Poco a poco, se dio cuenta de que su viaje no había terminado al dejar el monasterio. Había encontrado un propósito, ayudar a otros a encontrar la paz que él había descubierto. En cada conversación, cada acto de bondad y cada momento de escucha, Julián sentía que estaba sembrando semillas de calma y comprensión, convirtiendo su propia experiencia en un faro para los demás. En conclusión, la historia de Julián nos muestra que a veces las respuestas que buscamos no están en el exterior, sino en nuestro propio interior. Su viaje desde el agotamiento extremo hacia una vida más plena y en paz es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su vida, si estamos dispuestos a mirar dentro y soltar aquello que nos ata. El desapego no significa renunciar a todo, sino aprender a vivir con una mente abierta, un corazón ligero y una conexión más profunda con el momento presente. La meditación, la aceptación y el entendimiento de que el cansancio puede ser un maestro fueron las claves que ayudaron a Julián a encontrar claridad en medio del caos. Su regreso a la ciudad, con una mente renovada, no solo transformó su propia vida, sino que también lo llevó a compartir esta sabiduría con otros, demostrando que la paz interior es un regalo que podemos extender a quienes nos rodean. Cada paso que damos en este camino no solo mejora nuestro bienestar, sino que también tiene el poder de iluminar la vida de otros. Así como Julián encontró las herramientas para afrontar la vida con más calma y propósito, tú también puedes comenzar tu propio viaje hacia una existencia más consciente y equilibrada. Reflexiona sobre lo que te ata, lo que te agota, y toma el primer paso para soltarlo. La paz que buscas no está lejos, está dentro de ti, esperando a ser descubierta. ¿Te atreves a encontrarla?